presentación, la misma es evaluación psicológica forense de la violencia sexual contra las infancias y adolescencias heridas transgeneracionales. Está a cargo de las colegas Marisa Samper y Silvina Greenberg, que a continuación vamos a comentar. Ambas colegas pertenecen al Poder Judicial de la ciudad de San Luis. En el caso de Marisa Gladys Samper, es licenciada en Psicología, actual presidenta de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense, es especialista en abordaje de la niñez y adolescencia, coordinadora provincial del Departamento de Cámara Gesell de la provincia de San Luis. En tanto, la licenciada Silvina Fernández Greenberg es especialista en intervenciones clínicas en niñez y adolescencia. También el trabajo lo compartieron con la doctora María José Pérez, que es doctora en psicología, también es miembro del equipo de la primera circunscripción judicial de la provincia de San Luis en el Poder Judicial y también miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense. Bueno, con ustedes las dejo a las colegas para la presentación. Bienvenidas, chicas. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Gracias por la invitación. Un placer estar nuevamente con ustedes en estas quintas jornadas de Psicología Jurídica y Forense, el devenir de la subjetividad en tiempos del trauma. Como dijo Gabriel recién, nosotras elegimos realizar un trabajo sobre los abusos transgeneracionales porque es algo que venimos escuchando, viendo y peritando en nuestra práctica forense y nos pareció importante poder hacer un trabajo en relación a esto que estamos escuchando y evaluando, ¿no? La siguiente diapo, nosotros proponemos que el objetivo de este trabajo es abordar la evaluación psicológica forense de la violencia sexual contra las infancias y adolescencias desde una perspectiva transgeneracional y exponer, en primer lugar, queríamos exponer los desarrollos psicoanalíticos sobre la teoría transgeneracional y finalmente articular los conceptos en base al análisis de una viñeta clínico-forense de la casuística del Departamento de Cámara Gesell del Poder Judicial de San Luis. En este caso, los del desarrollo teórico estará a cargo de Silvina y la exposición de esta viñeta que nosotros elegimos va a estar a mi cargo, ya que fui yo quien le tomó la entrevista de declaración testimonial a la niña víctima de abuso y también la que hizo la evaluación pericial posterior a la misma. Acá entonces las dejo con Silvina. Vamos a intentar ser medianamente breves para que quizás nos transmitan algún parecer respecto de la articulación teórica con este caso que nosotros elegimos y que nos pareció muy interesante. Y bueno, esto es lo que tiene la práctica, ¿no? Que uno puede tener acceso a estas viñetas que la verdad resultan enriquecedoras para nuestro saber, ¿no? Y que queremos compartir con ustedes. Bien, bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya casi buenas noches. Como decía Marisa, queremos en esta primera parte hacer una breve descripción de conceptos que son muy importantes para la perspectiva transgeneracional y sin pretender ser, por supuesto, exhaustivos ni muy profundas en esto, pero quizás no todos conocen esta perspectiva, que ya tiene muchos años, pero bueno, no siempre se la conoce, ¿no? O se la ha podido investigar. Nosotros hemos investigado un poco más a partir, bueno, como decía Marisa, de observar desde la práctica, ¿no? Surgir
estos interrogantes que con cierta habitualidad aparecen, ¿no? Estos abusos transgeneracionales. En primera medida quería expresar que, como todos sabemos, ¿no es cierto?, los efectos psíquicos de la violencia sexual pueden resultar muy devastadores, ¿no? No solo para aquellos que lo han padecido en primera persona, sino también para quienes lo suceden y que conforman la trama generacional. Si bien, como vamos a exponer más adelante, es a partir de la década del 60, del 70, que aparecen mayormente los desarrollos desde esta perspectiva, ya en Freud, recordemos en Introducción al Narcisismo, en 1914, él planteaba, ¿no es cierto?, que todo individuo está dividido entre dos necesidades: ser para sí mismo su propio fin, pero también ser el eslabón de una cadena a la que está sujeto sin la participación de su voluntad, ¿no? En sus desarrollos lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en la constitución del superyo, como del ideal del yo, donde vemos, ¿no es cierto?, incipientemente esta perspectiva y esta continuidad transgeneracional. En tanto y en cuanto, como todos sabemos, según Freud, el superyo se constituye no al modo del padre o de la madre, sino del superyo de estos, ¿no? Actualmente, una referente en materia de evaluación de abuso sexual, como docente, investigadora, Bettina Calvi, considera que si bien las herencias psíquicas garantizan la conservación de las adquisiciones, también transmiten a los hijos la carga de la superación de las cuestiones que quedaron en suspenso en el inconsciente de sus padres y ancestros, ¿no? Dos grandes referentes de la teoría transgeneracional son Nicolás Abraham y María Torok. Desde la década del 60 hay muchas producciones y realizan o aportan este concepto, ¿no?, de influencias transgeneracionales, definiéndolas como aquellos contenidos psíquicos de los hijos que pueden estar marcados por el funcionamiento de abuelos o de ancestros que no hayan conocido, pero cuya vida psíquica marcó a sus propios padres. Siguiente. Hay una definición, una distinción y una diferenciación muy importante entre transmisión intergeneracional, que es aquella en donde el sujeto es el sujeto quien realiza un trabajo de apropiación, ¿no?, de los contenidos que le son transmitidos, de generaciones que están en contacto directo, ¿no?, que pueden tener, digamos, aspectos inconscientes, pero que es fundamentalmente consciente, y no tiene relación con el otro tipo de transmisión, que es la que fundamentalmente nos interesa poder, digamos, profundizar un poco más en el día de hoy, que es la transmisión transgeneracional, que es la transmisión que se da mayoritariamente a nivel inconsciente y que lo que se transmiten son legados, aquellos contenidos psíquicos que no han podido ser elaborados por generaciones anteriores y que siempre aluden, ¿no?, a lo secreto, a lo vedado, a lo encriptado. Bien. Entonces, la transmisión transgeneracional se refiere a la trama urdida durante al menos 3 generaciones precedentes y que aparece parcialmente negada o encriptada. No se encuentra elaborada ni inscrita en la narrativa familiar y se expresa a la manera de un síntoma para el que no se encuentra ninguna explicación lógica, pero que de una forma u otra termina reapareciendo en las sucesivas generaciones. Insiste en la trama generacional, ¿no? Y lo vemos a la manera, como dicen muchos autores, de repetición en un bucle eterno que está regido por la compulsión de la repetición. Hay un concepto, uno de los más fundamentales dentro de esta teoría, que es el de cripta, ¿no?
Etimológicamente esta palabra remite justamente a esconder, significa esconder en latín, ¿no? Si uno investiga un poquito acerca de esta palabra, bueno, tiene que ver con esas construcciones que se usaban en la época, en la antigüedad, ya sea construidas en la roca, ¿no? En excavaciones en la roca para ocultar o para proteger y bueno, dar entierro a los cadáveres. Y luego, en la época medieval, eran galerías, sobre todo, fundamentalmente, debajo de las iglesias, en el subsuelo de las iglesias, como también en los castillos medievales, las monarquías, ¿no? Tenían en los subsuelos las criptas, ¿no? Con todos los monarcas y los ancestros, ¿no? En definitiva, es un concepto que alude a algo que permanece encerrado, que no deja lugar a la interpretación y que ofrece un espacio para la repetición, pero también para el resarcimiento de las generaciones anteriores. Y en esto vamos luego a retomarlo, ¿no? Esta doble, digamos, hay una doble mirada, ¿no es cierto?, que uno puede hacer respecto de la cripta. Es aquello inenarrable que se transmite de generación en generación sin posibilidad de cuestionamiento, es decir, que la historia del sujeto abarca no solo abarca, aquel tramo que transita en vida, sino también aquellas historias que lo constituyeron subjetivamente, es la prehistoria, van a decir algunos autores, y que construyeron su historia familiar. Entonces, un sujeto aparece en la cadena generacional no solamente como miembro, como heredero. Algunos autores dicen que los sujetos son a veces innovadores en esta cadena generacional, pero también a veces son prisioneros. Y este es el último aspecto del que más nos interesa resaltar. Cuando el padre o madre son portadores de cripta, el hijo o la hija se topará con un silencio selectivo sobre todo aquello que se vincule con el secreto encriptado. Los secretos encriptados suelen corresponder a un sufrimiento indecible respecto de una escena traumática sobre la que cae una renegación radical, afectando también a todo aquello, otro elemento que pueda, ¿no es cierto?, conducir a su evocación, al modo como de una onda expansiva. Estos autores de los que hablaba recién proponen un modelo, muchos lo conocerán, algunos quizá no, que es el modelo del aguacate, como le han dado en llamar, que es como una metáfora para representar la diferencia entre las transmisiones que son inconscientes, ¿no?, que estarían en el núcleo del aguacate, con las que están en la corteza, que son las más conscientes, ¿no? Lo importante es que en el núcleo es allí donde están los duelos ancestrales, los secretos ancestrales, todo aquello que no ha logrado una verdadera sepultura psíquica en sus descendientes. Flota en las atmósferas familiares durante varias generaciones como innombrado, en un verdadero fracaso, ¿no?, del proceso de simbolización. Permite pensar los efectos de dicho funcionamiento a nivel traumático, en donde la compulsión a la repetición vuelve inútil el paso del tiempo, ¿no?, y el desarrollo de las generaciones, en esta repetición que decíamos recién. Bueno, una de las cosas que más se conocen acerca de lo transgeneracional es este desarrollo que dice que lo indecible en primera generación, ¿no?, aquello que se transforma, ¿no?, en un tema tabú, aquello que no se puede mencionar, se transforma en innombrable entonces para la segunda generación, porque no hay representación verbal, y en un impensable directamente para la tercera, es decir, cada vez más inaccesible, pero presente también. Al no haber sido nominadas dichas experiencias emocionales por los padres, no pueden ser objeto de ninguna representación verbal en los descendientes, viéndose frustrado el proceso de simbolización, dice Werner. No solamente estos autores que hemos mencionado, bueno, hay muchos otros como Peinberg, hay muchos otros que Cicerón, ¿no es cierto?, que tiene esta obra tan renombrada del
el psiquismo entre la prueba de las generaciones, hay muchos otros, por supuesto. Pero Winnicott también, ¿no? Winnicott habla, ¿no?, de otro lugar, que ya no basta con la semiología del paciente, sino que hay que hacer un inventario, dice él, una historia, uno podría decir un rastreo de todo lo que tiene que ver con la historia, ¿no? Lo patológico, lo patógeno que hay alrededor del paciente o de la persona que evaluamos. Psicoanálisis avanzó decididamente en la reflexión de cómo los factores ambientales impactan en los procesos de subjetivación, corriéndose de la concepción tradicional donde solamente se lo ubicaba a modo desencadenante. Entonces, el papel que juega, ¿no?, la estructura parental, el medio ambiente, la situación psicosocial, el contexto, la historia, son elementos para pensar qué puede o no acompañar, favorecer o sostener ciertos procesos en ese niño, niña, adolescente que evaluamos. También a partir de esos aportes se piensa en un nuevo paradigma para pensar las infancias. Hay distintas investigaciones, ¿no? Hemos querido mencionar tan solo algunas, donde se resalta esto que estamos mencionando. Las madres víctimas de maltrato y abuso en la infancia presentan un componente, generalmente, por supuesto, todas, un componente de disociación que les impide visualizar factores de riesgo a los cuales podrían estar expuestos sus hijos. Haber experimentado una propia historia de maltrato en su infancia no elaborada, no resignificada, contribuye a mantener esta disociación, impidiendo muchas veces la detección, la protección y mentalización respecto de sus propios hijos y eventuales experiencias abusivas, ¿no? La ausencia de elaboración de la violencia sexual sumada a la mantención del secreto se convierte en un predictor para que generaciones futuras posean una experiencia de la misma índole o similar. Existe un componente transgeneracional que opera en dos niveles. Por un lado, se transmite un mayor riesgo de sufrir eventos abusivos cuando las madres lo han sufrido, y por otro lado, hay una tendencia a repetir patrones relacionales, ¿no?, dañinos o no del todo saludables en las conformaciones familiares. Bueno, con esto he querido hacer como una síntesis como muy apretada, ¿no es cierto?, de cuáles son los conceptos que pretendemos articular en esta viñeta que les queremos presentar, que Marisa les va a presentar y que nos parece muy representativa. El desarrollo, por supuesto, va a estar en el trabajo cuando puedan acceder al trabajo completo, ¿no? Nosotros le denominamos a este caso Amelia, que es una niña de 8 años a la que le tomo la entrevista de declaración testimonial, la entrevista en cámara Gesell, porque la pareja de la mamá habría abusado de ella y también de una prima de ella. Cuando yo evalúo o cuando se presenta a evaluación previa a la entrevista en cámara Gesell, la niña con su mamá, recuerdo el rostro de la mamá, a quien yo hacía 6 años había evaluado porque había sido víctima de un abuso sexual con acceso carnal por parte de un vecino en el campo en donde ella vivía. Este señor la había violentado sexualmente en presencia de Amelia, que en esa oportunidad tenía 1 año y 8 meses. Cuando realizo la entrevista de historia vital con la mamá de Amelia, que en su momento la evaluó porque la abusa este vecino, la mamá de Amelia me dice que su hija, Amelia, que ella cargaba en brazos en ese momento, era hija de un tío materno. Es decir, que a los 13 años
ella había quedado embarazada del hermano de la madre y producto de esta relación había nacido Amelia. Cuando en esta entrevista yo le vuelvo a consultar sobre el papá de Amelia, su tío materno, ella me puede decir que ahora ella estaba enojada porque en ese momento que yo la había evaluado, ella había creído estar enamorada de este tío, pero con el paso del tiempo, en este momento, ella creía que su tío se había aprovechado de ella. En ese momento se pone muy mal la mamá de Amelia, entonces, bueno, realizo algunas intervenciones tendientes a bajar los niveles de angustia, también pensando que era importante que ella sintiera que en ese momento yo podía escucharla con respecto a lo que hoy pensaba y sentía respecto a este tío materno. Quiero aclarar que la mamá o sea, la abuela de Amelia nunca hizo la denuncia de la relación de su hermano con su hija. Entonces, no había nada que hubiera imputado a este tío y por cuestiones procesales yo tampoco podía investigar porque estaba haciendo la entrevista de declaración testimonial por este vecino que la había abusado y del cual por suerte surgió que ya está detenido hace varios años. Bueno, cuando realizo la toma de declaración testimonial, me pareció importante puntuar que yo le pregunto a Amelia, bueno, a ver, ahora me querés contar qué te ocurrió, y Amelia me dice, no, yo no puedo contarte, es mi mamá la que tiene que contarte. Entonces, le vuelvo a decir que para mí era importante que ella pudiera contar lo que le había ocurrido con la pareja de su mamá, y ella en más de una oportunidad me dice, no, yo eso no lo puedo contar. Entonces ahí nosotras empezamos a pensar en esto de lo indecible, ¿no? En su mamá y de lo innombrable para ella. Costó mucho la entrevista porque ella permanentemente decía, no, de esto no puedo hablar, es mi mamá la que tiene que hablar. Finalmente ella logra contar la vivencia abusiva sufrida por la pareja de su mamá y en esto también me parece importante decir que la causa se inicia porque la prima hace la denuncia, la mamá no había hecho la denuncia y que la niña cuenta que en una oportunidad la mamá ve que la pareja se estaba bajando los pantalones, la ropa interior, que se enoja con la pareja, que lo reta y que a partir de ese momento la mamá saca la puerta, estaba en la habitación de ellos, o sea, de la mamá y de la pareja de la mamá, que era quien abusaba de Amelia, y coloca la puerta en la habitación de Amelia. La habitación de Amelia antes tenía una cortina, coloca una puerta y que en ese momento ella se sintió muy feliz porque esta puerta tenía, ella dice, un palito, ¿no? Que nos parece muy significativo el modo en que ella lo cuenta, y con este palito ella trababa la puerta y que a partir de ese momento ella dormía feliz. Ella también comenta que la mamá no se separa después de esto, sino que se separa tiempo después y que la causa se inicia después de la separación de la mamá con la pareja que había sido quien había abusado de Amelia, ¿no? En este análisis nosotros pensamos que
En la entrevista se permitió identificar una madre con gran vulnerabilidad psíquica, victimizada sexualmente en 2 oportunidades, infiriéndose que no había podido realizar un trabajo de elaboración de lo traumático vivenciado, permaneciendo esto encriptado inconscientemente, ¿no? Tal cual lo desarrolló anteriormente Silvina. Estas vivencias traumáticas de la madre vinculadas a la violencia sexual sufrida, nosotros pensamos posiblemente se han constituido como un factor de alto riesgo durante el desempeño de la función materna de la mamá de Amelia, favoreciendo procesos de disociación y dificultando una adecuada detección, protección y mentalización respecto de su hija, es decir, de que ella pudiera pensar que esto le estaba ocurriendo a su hija. En cuanto a algunas conclusiones, nosotros pensamos que tenemos que tener en cuenta la necesidad de definir y fundamentar teórica y clínicamente los criterios psicopatológicos específicos de la infancia y de la adolescencia. Y esto nos obliga a establecer que la subjetividad con la que nosotros nos encontramos en los niños y adolescentes va a estar siempre en vías de estructuración, considerando los aspectos históricos, tanto en la constitución saludable como en los avatares psicopatológicos. La teoría transgeneracional enriquece la instancia pericial de evaluación psicológica de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, posibilitando valorar la impronta de la transmisión inconsciente de contenidos psíquicos no elaborados, contenidos que permiten las generaciones familiares previas y que se constituyen en factores de vulnerabilidad y riesgo de victimización sexual. También nosotros, pensando en esto, ¿no? Decíamos que las intervenciones que realizamos en un encuadre pericial nunca son inocuas y que van a favorecer la puesta en marcha de mecanismos de elaboración de lo traumático vivenciado o asumir un carácter desubjetivante y que contribuya al secreto y a la repetición. En esto yo conversaba cuando revisábamos el caso, que al final de la entrevista de declaración testimonial, en un momento, bueno, me pareció importante preguntarle en el cierre cómo estaba, cómo se sentía, por algo que ella había dicho antes. Entonces ella puede decir que sentía mucho dolor en su corazón y que ella había llorado mucho por todo esto y que se daba cuenta que ella sentía mucho dolor en su corazón. Entonces me pareció, y lo hablábamos con Silvina, de que este espacio funcionó en parte, operó como un espacio que le permitió a ella apropiarse de esto que le había ocurrido, por más que ella comience la entrevista diciendo, esto lo tiene que contar mi mamá, esto no podía nombrar, no puedo decirlo, no puedo contarlo, fue una entrevista que la verdad costó mucho, como para que ella pudiera contar lo que le había ocurrido, pero que terminó diciendo, sentí y siento mucho dolor en el corazón, es decir, que este espacio le había permitido empezar a subjetivar esto que le estaba ocurriendo. Y a la mamá también, cuando ella en la entrevista posterior dice, hoy pienso que mi tío se aprovechó de mí, estoy muy enojada, como que también decíamos, bueno, la mamá también pudo empezar a hablar de esto que le había ocurrido y que 6 años antes, cuando yo la evalúo, cuando tenía 14 años por el abuso, 15 por el abuso de este vecino, ella no había podido nombrar, ¿no? Por eso digo que decía que anteriormente cuando decíamos que la cripta es el lugar de la repetición, ¿no es cierto? Pero también de la posibilidad de resarcimiento, ¿no? Es decir, la posibilidad, una vez que
hay como una revisión, una reactualización de que algo ocurra, como aparentemente acá ocurrió, ¿no es cierto?, un movimiento que posibilite, ¿no es cierto?, que haya algo de elaboración, un movimiento contrario, ¿no es cierto?, a la repetición, que haya algo de simbolización que haga que haya más esperanzas en términos de pronóstico en las generaciones siguientes, ¿no? Cómo alojarlas a cada una de ellas como sujetos, me parece que permitió que se comenzara, como dice Silvina, con este proceso de elaboración. A modo de reflexión, nosotros nos pareció importante decirles que son las instituciones quienes desde el saber, como saber hacer, deben dar lugar a las familias y a los profesionales para que lo perversamente silenciado tenga un lugar donde hacerse oír. Esto es algo que había en su momento escrito y nos pareció importante poder transmitirle la licenciada Cao Gené. Y finalmente, nos pareció importante decirles también lo que dice el Boris Cyrulnik, que es un psicoanalista, psiquiatra francés, y él dice, toda palabra trata de iluminar una porción de lo real, pero al hacerlo transforma el acontecimiento, ya que su objetivo es esclarecer algo que, sin ella, permanecería en la esfera de lo confuso o de la percepción sin representación. Decir lo que ha sucedido es ya interpretarlo, atribuir un significado a un mundo conmocionado, a un desorden que no se comprende bien y al que ya no somos capaces de responder. Es preciso hablar para restaurar el orden, pero al hablar tenemos que tener en cuenta que se interprete el acontecimiento, cosa que puede orientarlo en mil direcciones diferentes. Nosotras, en lo personal, esperamos que haya con alguna intervención podido orientar esto traumático transmitido de generación en generación para que pueda empezar a elaborarse. Si bien no tuvo lugar en a ver qué había sucedido en la generación anterior, pero pensando que en la familia el tío había sido quien había abusado, ya en la familia de la abuela estamos frente a una familia con características incestuosas. Bueno, esto ha sido lo que nosotros hemos querido brevemente compartir con ustedes. Esperamos que haya sido útil y que podamos seguir, los invitamos a seguir pensando, si quieren hacer alguna pregunta, bueno, acá estamos para pensar juntos. Muy bien, muchísimas gracias querida Marisa y Silvina, un trabajo sumamente esclarecedor y con aportes muy interesantes en algo que no deja digamos, de ser motivo de consulta dentro de los fueros judiciales, y cuando uno empieza a explorar un poco más en las historias de abuso, empezamos a encontrar estas inscripciones transgeneracionales que también las pudieron describir. Queridos colegas, vamos a darles, tenemos 5 minutos para preguntas, para que después demos lugar al acto protocolar que va a ser a las 19:55. Tenemos 5 minutitos para ver si quieren hacer alguna pregunta. Los invitamos a que activen los micrófonos y en tal caso se animen y la presenten, porque las chicas por ahora no muerden. Así que vamos. Felicitarlas. Exacto. Yo quería, Muy bien. Gracias. Sí, ahí Carolina quiere hacer una pregunta. Perdón. Sí, dos cosas me quedé pensando. ¿Quién había hecho la denuncia del vecino que abusó de la mamá? ¿No? Y sí, ella, porque además la encuentra cuando ella está corriendo lastimada, porque el vecino la agarra en el campo, la tira contra como espinillos, y la mamá de la nena, para que esta nena, o sea, Amelia, no se ponga mal, no se resiste mucho, porque la nena estaba mirando por 1 año y 8 meses,
esta situación y por supuesto un nene de 1 año y 8 meses comprende cuando hay algo violento. La nena se asusta, empieza a llorar, cuando la nena empieza a llorar, la mamá como que se entrega y estaba muy lastimada porque estaba muy raspada. También nosotros pensábamos acá, ¿no? Hay muchas cosas para pensar sobre el caso, el efecto de la mirada, que es algo que en las pruebas se ve, y bueno, y esta vecina la asiste y van a la comisaría más cercana y hacen la denuncia, pero la denuncia sobre el abuso del cual es producto la Amelia, que es con el tío materno, nunca se hizo. Claro, por eso, les preguntaba, ¿no? Porque pensaba cómo también de generación en generación esta compulsión a la repetición también Tal hace cual. lugar a algo de lo diferente, ¿no? Sí, sí. Eso pensaba. Y también quería preguntarte qué facilitadores o cómo hiciste para ayudarla en Cámara Gesell a poner en palabras algo de esto indecible. Bueno, fue muy difícil, intenté hacerlo a través de la prima, porque ella ve en un momento, por lo que dice el expediente, cuando la pareja de la madre hacía lo mismo con la primita. A ver, vos escuchaste, vos viste, sí. Vos me querés contar qué le pasó a tu prima. No, eso te lo tiene que contar mi mamá, me decía al principio. Entonces yo le decía, pero fue algo similar a lo que te pasó a vos. Sí, él nos hacía lo mismo, ¿no? Y a partir de la prima es que ella empieza a contarme qué le hacía a ella. Claro. Pero bueno, fue muy difícil. Y la verdad que cuando ella al final, no recuerdo qué es lo que me dice, yo le pregunto cómo está, cómo se siente, y ella me dice que le duele mucho el corazón, me pareció muy importante y tomé esto como para devolverle de que bueno, que sí, que esto es así, que ella iba a sentir esto, ¿no? Como escucharla como sujeto, alojarla en este sufrimiento que le podía dar palabras. Claro, me parece súper interesante lo que contás, porque es como que por ahí esto de lo transgeneracional, ¿no? De poder poner en una generación afuera, ¿no? Para poder contarlo de adentro, y que es un poco lo que haces vos en Cámara Gesell, o sea, lo pones en la prima para que ella pueda contarlo de ella, que es un poco también como el funcionamiento mismo del psiquismo, ¿no? Como Sí. que me parece que es súper ajustado teóricamente la viñeta. Muchas gracias.